Capítulo 141 Desaparecido. ¿Qué se supone que debemos hacer? Kosa se frotó las sienes, sintiendo que su cerebro ardía. Desde que asumió este cargo, no había dormido una sola noche. Cada mañana, abría los ojos y se encontraba con una montaña de problemas que debían resolverse de inmediato, y seguían acumulándose. La razón era bastante sencilla. En el antiguo sistema, Arabasta había sido gobernada por nobles que se encargaban de todos los asuntos menores, elevando solo los importantes a autoridades superiores. También había habido funcionarios civiles, pero esos puestos siempre habían sido para aristócratas poderosos o incluso miembros de la familia real. Y ahora, toda esa gente se había ido, lo que significaba que todo el aparato gubernamental estaba básicamente funcionando con las últimas reservas. Las pocas personas que aún trabajaban eran incompetentes o estaban abrumadas, dejándolo a él solo para que se encargara de todo. Estaba trabajando hasta la muerte y sentía que la cabeza le iba a partir en dos. Y ahora, para colmo, un almirante de la Marina había aparecido sin previo aviso. Kevin parecía pensativo. Probablemente esté aquí para investigar el apagón de Den Musi. ¿Qué otra razón tendría un almirante de la Marina para venir aquí? No nos hemos retirado oficialmente del gobierno mundial, y Crocodile ha desaparecido. Así que tal vez esto sea solo una rutina. Pero Igaram negó con la cabeza con firmeza. Si fuera una rutina, nunca enviarían a Aokiji. Como mucho, recibiríamos a un capitán o tal vez a un contraalmirante. De ninguna manera desperdiciarían el tiempo de un almirante en una simple inspección. Como antiguo capitán de la Guardia Real, sabía cómo funcionaban estas cosas. Kosa suspiró. Olvídalo. De todos modos, tendremos que reunirnos con él tarde o temprano. Y un almirante no causaría problemas dentro de la capital, ¿verdad? Representan a toda la organización de la Marina. No pueden simplemente ir por ahí destruyendo cosas. Se puso de pie, preparándose para encontrarse cara a cara con Aokiji. Pero cuando finalmente llegaron a Katorea, sus expresiones se congelaron. La ciudad había desaparecido. ¿Qué demonios? Kosa no pudo contenerse. Katorea apenas comenzaba a recuperarse, transformándose en un centro comercial con signos de prosperidad. Y ahora todo había sido destruido de un solo golpe. Sus ojos se fijaron en el culpable, el hombre alto que descansaba tranquilamente en el centro de un grupo de marines. La rabia hervía en su interior. Esto era lo primero que hacían los marines al llegar, destruir lo único que estaba ayudando a su gente a recuperarse. La llegada del ejército del rey atrajo inmediatamente la atención de los marines. Cuando los dos grupos se enfrentaron, el silencio se apoderó de la escena. Kosa reprimió su ira, haciendo todo lo posible por parecer tranquilo. Pero la frustración de ver cómo todo su arduo trabajo era destruido por un bastardo desconsiderado lo hizo hervir la sangre. Almirante Aokiji, bienvenido a la República de Arabasta. ¿Puedo preguntar qué planea hacer exactamente aquí? El almirante miró a Kosa, rascándose la cabeza. Sabía por los informes de inteligencia que este joven era el nuevo líder del país, pero no esperaba conocerlo tan pronto. Seré breve. Los altos mandos saben que su nación sufrió bajo el mando de Crocodile. Así que hemos decidido establecer una base permanente de la Marina aquí. De esa manera, no tendrá que preocuparse por los ataques piratas ni por futuras interferencias de ningún señor de la guerra. El ojo de Kosa se contrajo. Ataques piratas. Habían sido desmagnetizados. Ningún pirata podía navegar por aquí ya. E incluso, si por algún milagro lograran encontrar la isla, ¿y qué? El ejército del golem de hierro aplastaría a cualquier tripulación pirata que no fuera abrumadoramente poderosa. Kibble e Igaram agarraron los brazos de Kosa, sintiendo que estaba a punto de perder el control. Apretaron con fuerza, tratando de calmarlo. En la Grand Line, podías permitirte enfadar a los piratas, incluso a los capos de Lampa, pero no podías permitirte enfadar a la Marina. Si te cruzabas con un jefe de Lampa, otro podría ponerse de tu lado. Las rivalidades y alianzas cambiaban constantemente en ese mundo. Pero si te cruzabas con la Marina, encontrarías todas las puertas cerradas para ti. Ningún puerto te aceptaría y ningún comerciante comerciaría contigo. Toda tu nación sería etiquetada como albergando criminales. Tu propuesta es interesante. Genial, entonces lo consideraremos resuelto, respondió Aokiji, interpretando completamente mal el tono de Kosa como cooperación. Pero las siguientes palabras de Kosa destrozaron esa suposición. Desafortunadamente, no necesitamos la ayuda de los marines. Si es posible, por favor, retiren sus fuerzas y abandonen nuestro país. Gracias por su visita.
Su voz era firme y no dejaba lugar a negociación. Aokiji no reaccionó con ira. De hecho, apenas parecía importarle. Pero el contraalmirante que estaba detrás de él. No creas que solo porque ahora te llamas rey, puedes hacer lo que quieras. El almirante te está hablando cortésmente, simplemente acepta y deja de hacer perder el tiempo a todos. ¿De verdad crees que una vez que nos vayamos, tu isla no será invadida por interminables oleadas de piratas? Dije lo que dije. Por favor, váyanse. El contraalmirante parecía a punto de explotar. Pero antes de que pudiera continuar con su diatriba, Aokiji levantó una mano. Basta, nos vamos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin mostrar la menor vacilación ni ofensa. El contraalmirante se quedó allí, completamente atónito. Así sin más, de verdad se iban después de haber sido irrespetados tan descaradamente. Y la misión, que se suponía que debían informar al cuartel general. Pero Aokiji claramente sentía que su misión ya estaba completa. En realidad, su visita a Arabasta no había sido bajo órdenes directas de la Marina. Era una tarea del gobierno mundial, una que no podía rechazar por mucho que quisiera. Su verdadera misión había sido simple, congelar y destruir Katorea. ¿Por qué? Porque se suponía que los simples plebeyos no debían disfrutar de tales maravillas. Los dragones celestiales habían decidido que era una afrenta a su superioridad, así que tenía que ser eliminada. Mezquino, incluso infantil, un razonamiento absolutamente ridículo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Como almirante, sus órdenes no provenían del almirante de flota, sino del gobierno mundial. Y cuando el gobierno mundial daba una orden, la obedecías o renunciabas. En realidad, había alguien más adecuado para este tipo de tarea destructiva. Akainu, pero actualmente estaba destinado en el Nuevo Mundo, lidiando con la mitad más peligrosa de la Grand Line. La jurisdicción de Aokiji abarcaba todo en la mitad del paraíso, así que la tarea le había recaído a él. Originalmente había planeado congelar la cascada temporalmente, tomar algunas fotos para documentarla y luego descongelarla de nuevo. Un tecnicismo que cumpliría con la letra de sus órdenes sin destruir algo tan beneficioso para la gente inocente. Pero inesperadamente, en el momento en que congeló el agua, simplemente desapareció por completo. Extraño, pero en realidad mejor así. Al menos podía decir que había completado su misión sin tener que dar excusas. Sacó un visual Denden Musi y tomó varias fotos del paisaje donde había estado la cascada. Misión cumplida. Hora de salir de aquí. Kosa miró a los marines que se marchaban con confusión. Eso era todo. Simplemente, se fueron. El contraalmirante que seguía a Aokiji parecía igualmente desconcertado. Incapaz de dejar de pensar demasiado, observó cómo Aokiji tomaba tranquilamente otra foto con el visual Denden Musi. ¿Qué está pasando, almirante Aokiji?, preguntó finalmente con vacilación. ¿De verdad nos vamos? ¿Tienes algún problema con eso?, respondió Aokiji sin mirar atrás. No, señor. Ah, cierto. Los altos mandos de la Marina asignaron una pequeña tarea, dijo Aokiji, como si de repente recordara algo. Diríjanse a Rainbase, comprueben si queda algo que valga la pena investigar. Si no, regresen a la nave. Los estaré esperando allí. Entendido. El contraalmirante no lo entendió del todo, pero sabía que no debía cuestionar las órdenes de un almirante. La noticia de que los marines habían escupido rápidamente llegó a Kosa a través de su red de inteligencia. Su ira aún no había disminuido tras la destrucción de Katorka. De hecho, la rabia solo había empeorado. Cuando escuchó que los marines se dirigían a Rainbase, movilizó inmediatamente al ejército del rey para que lo siguiera. Rainbase había sufrido cambios drásticos. Ya no era solo la antigua base de Crocodile, se había transformado en un oasis. A diferencia del suministro de la pirámide celestial sobre Katorea, que podía reabastecerse si era necesario, los oasis de Rainbase no tenían tal protección. Si los marines lo destruían, se acabaría. No podía permitir que eso sucediera. Esta vez, Aokiji no estaba presente para mantener el orden. El contraalmirante estaba de pie al borde del exuberante oasis, contemplando la vegetación en medio del desierto. ¿Qué es esto?, murmuró. La inteligencia decía que este lugar era solo un pueblo de apuestas. Esa información está desactualizada, informó uno de sus subordinados. Aparentemente, esta transformación ocurrió recientemente. Los ojos del contraalmirante se entrecerraron. Registren la zona. Encuentren cualquier cosa relacionada con Crocodile. Muévanse. Alto ahí.
La voz de Kosa resonó por todo el oasis mientras el ejército del rey emergía de detrás de las palmeras, rodeando a los marines. El contraalmirante se giró. Tú otra vez, ¿qué? ¿No seguiste hasta aquí? Este es nuestro país, dijo Kosa rotundamente. Nosotros no necesitamos permiso para estar aquí. Ustedes sí. No sé quién te metió estas ideas en la cabeza, pero necesitas entender algo. El gobierno mundial tiene jurisdicción sobre todas las naciones aliadas. Eso incluye realizar investigaciones cuando lo consideremos necesario. Así que apártate y déjanos hacer nuestro trabajo. Las manos de Kosa se apretaron en puños. Y si me niego, entonces estarás obstruyendo una investigación de los marines. Ese es un delito que nos tomamos muy en serio. Los dos líderes se miraron fijamente, ninguno dispuesto a retroceder. Entonces el contraalmirante cometió su error. Dio un paso al frente agresivamente, invadiendo el espacio personal de Kosa, y le clavó un dedo en el pecho. La contención de Kosa finalmente se rompió. Su puño impactó en el rostro del contraalmirante con toda la frustración y la rabia contenidas. El puñetazo envió al oficial de la marina volando hacia atrás, estrellándose contra dos palmeras antes de caer al suelo. Por un momento, todos se quedaron mirando atónitos. Entonces estalló el caos cuando los marines desenfundaron sus armas y el ejército del rey respondió de la misma manera. Capítulo 142 Suerte del mar. La noticia del enfrentamiento de la República de Arabasta con un contraalmirante de la Marina se extendió por las redes mercantiles. En cuestión de horas, la historia había sido embellecida, exagerada y sacada completamente de proporción. Algunos comerciantes afirmaban que el país estaba al borde de la destrucción total. Después de todo, Aokiji estaba en Arabasta. Si decidía tomar represalias por el puñetazo a su subordinado, todo el reino podría ser borrado del mapa. Pero aquí es donde las cosas se pusieron raras. A pesar de que su contraalmirante salió volando a través de dos palmeras, no tomó represalias. Ni siquiera parecía molesto, simplemente, se fue en silencio. Los comerciantes que se habían estado preparando para evacuar sus bienes se detuvieron, mirándose unos a otros con confusión. Kosa se había negado abiertamente a cooperar con la marina. Los había insultado, rechazado su oferta y agredido a un oficial de alto rango. Y sin embargo, no pasó nada. La comunidad mercantil comenzó inmediatamente a especular sobre lo que esto significaba. ¿Tiene Kosa un patrocinador más poderoso que desconocemos? Tal vez tenga conexiones en el ejército revolucionario. O quizás el gobierno mundial tenga problemas más importantes de los que preocuparse que un reino desértico. Cualquiera que fuera la razón, la conclusión era clara. Hacer negocios en la República de Arabasta se había convertido de repente en un asunto mucho más delicado. Los comerciantes que prosperaban gracias a las conexiones políticas y las alianzas entre facciones se vieron obligados a reevaluar por completo sus estrategias. Naturalmente, muchos de estos mismos comerciantes habían sido los que difundían rumores sobre la inminente caída de Arabasta. Al fin y al cabo, no les importaba que Arabasta sufriera, siempre y cuando los marines salieran ganando, podían subir sus precios y beneficiarse del caos. Pero ahora la situación había dado un vuelco, dejándolos intentando averiguar cuál sería su próximo movimiento. Toto aprovechó este momento de confusión para llevar a cabo una purga exhaustiva de comerciantes corruptos. Expulsó a los que habían estado especulando con los precios, cerró varias operaciones de contrabando y estableció nuevas regulaciones comerciales que favorecían las prácticas comerciales honestas. Todo parecía ir en una dirección positiva. Pero dentro del palacio, el ambiente era mucho menos optimista. Y Garam caminaba de un lado a otro de la sala del trono. Kebi estaba sentado en la mesa de estrategia, con el ceño tan fruncido que parecía doloroso. Kosa, el que en realidad había comenzado todo el lío, se rascó la cabeza. No es tan grave, ¿verdad? Kei dejó escapar un suspiro. Como estratega de facto entre ellos, tenía que considerar ángulos que los demás podrían pasar por alto. La llegada de Aokiji, su actitud extrañamente informal, la destrucción de Katorea, nada de eso tenía sentido como una simple inspección. Aokiji no vino aquí por mera curiosidad, dijo lentamente. Hay un propósito más profundo detrás de todo esto. Y el hecho de que no mostrara ninguna reacción cuando su contraalmirante quedó inconsciente. Eso es aún más sospechoso. Y Garam dejó de caminar de un lado a otro. ¿Crees que todo esto forma parte de un plan mayor? Creo que nos falta información crucial, admitió Kebi. Todo parece tranquilo en la superficie, pero por debajo, las corrientes ya se están moviendo. Si no me equivoco, esto fue bajo las órdenes de los dragones celestiales.
Los tres hombres se volvieron hacia la fuente de la voz y vieron a Cobra de pie en la puerta. Su Majestad, comenzó Igaram automáticamente, pero luego se corrigió, sin saber cómo dirigirse a su antiguo señor. Cobra hizo un gesto con la mano con desdén. Todavía no has dejado ese hábito. Pero eso no es importante ahora mismo. Si no me equivoco, la visita de Aokiji está relacionada con el artefacto milagroso. ¿La pirámide del cielo?, preguntó Kosa. Exacto, y no debes volver a activarlo. No por mucho tiempo. Kosa parecía confundido, y Ket no se quedó atrás. Ambos jóvenes habían crecido entre gente común, sin acceso real al funcionamiento interno de la política del gobierno mundial ni a la verdadera naturaleza de los dragones celestiales. Pero Cobra lo sabía, y no lo endulzó. Los almirantes de la Marina pueden usar uniformes de la Marina, pero su máxima autoridad no proviene realmente del almirante de flota, explicó. Sus órdenes finales provienen del gobierno mundial, lo que significa de los dragones celestiales. Y los dragones celestiales son criaturas arrogantes y codiciosas que actúan por puro capricho. Todo lo que no pueden poseer, lo destruyen. La pirámide celestial es exactamente el tipo de cosa que llamaría su atención. Tanto Kevi como Kosa siempre habían visto a los dragones celestiales a través de una especie de filtro idealizado, como figuras distantes de autoridad que mantenían el orden en el mundo. Diablos, casi todos en el mundo pirata los veían de esa manera. Ese era el resultado de 8 siglos de cuidadosa propaganda difundida por el gobierno mundial. Pero las palabras directas de Cobra destrozaron por completo esa ilusión. El ceño fruncido de Kevi se acentuó. Así que dices que los dragones celestiales enviarían a un almirante hasta aquí solo para destruir una fuente de agua. Eso parece irracional. Eso es exactamente lo que son, irracionales, dijo Cobra rotundamente. Sus deseos y caprichos cambian con su estado de ánimo. Una acción así es perfectamente propia de ellos. Kosa habló de repente. No me extraña que Vivi decidiera ir al mar. Todos lo miraron fijamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Cobra. Si alguna vez va a existir la verdadera igualdad, entonces aquellos que están por encima de todos los demás tienen que ser derribados primero, explicó Kosa. Los dragones celestiales son exactamente ese tipo de personas, intocables, que no rinden cuentas a nadie. Ella está ahí fuera intentando cambiar el mundo. No puede hacer eso desde dentro de un palacio. Cobra abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Su hija había visto demasiada injusticia en el mundo y había elegido un camino más amplio y mucho más peligroso del que él jamás había recorrido. La ansiedad de Kevin no hizo más que empeorar. Si eso es cierto, no significa que ahora estamos en un peligro aún mayor. Si los dragones celestiales nos están observando. Pero Cobra sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. En realidad, no tienes que preocuparte por eso. Una vez que los dragones celestiales descubrieron la pirámide celestial y ordenaron su destrucción, consiguieron lo que querían. Mientras detengas temporalmente el desarrollo de Katorea, perderán el interés. Dale tiempo y simplemente se olvidarán de que existimos. Así que nos centramos en los campos de flores de semillas oleaginosas, dijo Kosa con decisión. Esperábamos que Katorea pudiera convertirse en un nuevo centro comercial, pero el momento no es el adecuado. Agricultura será. Mientras Arabasta lidiaba con su agitación política, la tripulación de los Sombrero de Paja experimentaba algo mucho más ligero. Todos flotaban arriba y abajo en el océano. Literalmente toda la tripulación, incluyendo a los usuarios de frutas del diablo. No puedo creer que podamos nadar en el océano, gritó Usopp emocionado, flotando de espaldas. El encantamiento de la suerte del mar es increíble. Como alguien que había obtenido recientemente los poderes de la fruta del diablo, aún recordaba cómo nadar perfectamente. Su cuerpo no había olvidado la mecánica, y con la suerte del mar reduciendo los efectos debilitantes del agua de mar, se lo estaba pasando de maravilla. Pero Luffy y Chopper eran una historia completamente diferente. Luffy había comido su fruta del diablo cuando era niño. Ya sabía nadar antes, pero años de no poder entrar al agua habían hecho que su cuerpo olvidara los movimientos por completo. Ahora, incluso con la suerte del mar, sus instintos seguían gritándole peligro cada vez que el agua de mar tocaba su piel. Era como si alguien que casi se ahogara intentara nadar de nuevo, su cuerpo se rebelaba contra la idea. Chopper tenía problemas similares. Como Reno que había comido una fruta del diablo y vivía en una isla invernal con escasas fuentes de agua, nunca había aprendido a nadar. Ambos estaban tumbados en flotadores, con aspecto frustrado. ¿Por qué no podemos hacerlo?, preguntó Luffy, remando inútilmente con las manos. Estábamos bien en la piscina.
Chopper asintió enfáticamente. Sí, nadamos muy bien en la piscina. Marcus estaba flotando cerca, revisando sus efectos de estado. Debilidad X, suerte del mar B. Con los dos efectos superpuestos, aún podía sentir el efecto drenante del océano en sus poderes de fruta del diablo. Era como intentar moverse a través de melaza, todo requería más esfuerzo del que debería. Pero era manejable, definitivamente mejor que la debilidad nivel 10 completa, que lo habría dejado apenas capaz de moverse. El encantamiento suerte del mar era interesante. En Minecraft, afectaba la pesca, reduciendo las capturas de basura y aumentando los hallazgos de tesoros. Pero había descubierto algo fascinante cuando lo probó en el océano. El encantamiento interpretaba, basura, en un sentido mucho más amplio que solo basura de pesca. Según la lógica del encantamiento, el efecto debilitante del agua de mar se consideraba, basura, un estado negativo no deseado que interfería con el funcionamiento normal. Así que, al igual que filtraba las capturas inútiles al pescar, filtraba una parte de la maldición del océano sobre los usuarios de frutas del diablo. Era como si el encantamiento trabajara constantemente para eliminar los malos efectos, dejándolo con una debilidad reducida pero manejable. Si tuviera que cuantificarlo, diría que el perjuicio se sentía como debilidad nivel 4 en lugar de los 10 completos. Seguía siendo molesto, pero podía nadar sin ahogarse. Entonces, por un capricho, respiró hondo y se zambulló, sumergiendo la cabeza por completo. Una burbuja circular comenzó a formarse alrededor de su cabeza, como un casco invisible lleno de aire respirable. Vaya, así es como funciona respiración B. Siempre se había preguntado sobre la mecánica exacta. Hacía que sus pulmones fueran más eficientes. Le permitía contener la respiración por más tiempo. Algún tipo de mejora biológica. Resultó ser mucho más simple y directo que eso. El encantamiento simplemente creaba una bolsa de aire alrededor de tu cabeza bajo el agua. Y en cuanto a si podrías acumular encantamientos de suerte del mar en todo tu equipo para obtener de 4 a 6, sumando un total de 24 niveles de protección. Sí, eso no iba a suceder. Ya lo había probado. La mecánica del encantamiento era bastante específica. Necesitabas un conjunto completo de suerte del mar para que tu cuerpo se adaptara bajo el agua. Cualquier cosa menos, y el efecto simplemente no se activaría en absoluto. Si incluso una sola pieza, tus botas o casco, por ejemplo, carecía del encantamiento de suerte del mar, entonces en el momento en que el agua de mar tocara tu piel, aún recibirías el perjuicio completo de debilidad. En ese punto, no importaba si tu otro equipo tenía el encantamiento o no. Estarías completamente perdido, hundiéndote como una piedra. Así que el máximo que realmente podías lograr era suerte del mar B en cada pieza, que es lo que había encantado en todo su equipo de natación. Ahora miraba sus botas, que había encantado específicamente con Riptide B, además de la suerte del mar. Riptide era normalmente un encantamiento específico para tridentes que te permitía cargar hacia adelante bajo el agua o durante la lluvia. Pero, ¿qué pasaría si lo aplicaba a sus botas y lo usaba mientras estaba sumergido? Pensó por un momento, luego se impulsó con fuerza con los pies usando Gepo. Salió disparado a través del agua, moviéndose tan rápido que rompió la superficie del océano con un enorme chapoteo, lanzándose por los aires. ¡Qué demonios! Ondas se extendieron por el agua donde había emergido. Ni siquiera había usado tanta fuerza. Solo había ejecutado una patada Gepo básica bajo el agua, pero la velocidad que surgió fue mucho más intensa de lo que esperaba. Era esto lo que Riptide B podía hacer. Todos miraron a Marcus volando por el aire. ¿De verdad está tan emocionado por nadar?, preguntó Sanji. Pero antes de que alguien pudiera responder, Marcus se zambulló de nuevo en el agua y, entonces, ¡zas!, salió disparado de la superficie otra vez, esta vez elevándose casi 100 metros en el aire. Su agilidad y control eran difíciles de creer para alguien que se suponía que era un usuario de fruta del diablo maldito por el mar. Muy por encima de las olas, Marcus se puso boca abajo y usó Gepo para zambullirse directamente de vuelta al océano a una velocidad increíble. Su entrada fue tan rápida y limpia que apenas creó una salpicadura. 10 de 10, buceo perfecto. Usopp inmediatamente levantó una tarjeta de puntuación imaginaria. Los demás asintieron en silencio, mostrando su aprobación por la actuación. Pero después de que pasaron varios minutos sin que Marcus volviera a la superficie, el ambiente cambió de impresionado a preocupado. Robin estaba de pie en la barandilla del barco con una mano en la mejilla, inclinando la cabeza. No creerás que se lo comió un rey marino, ¿verdad?
Oye, no digas cosas tan aterradoras, protestó Usopp. Iré a ver cómo está, dijo Sanji, preparándose ya para zambullirse tras su compañero de tripulación. Apenas había descendido 3 metros cuando divisó una figura que se movía rápidamente rodeando algo enorme en las profundidades. Era Marcus, nadando alrededor de lo que parecía ser una serpiente marina de unos 500 metros de largo. Entonces vio un destello de luz de la mano de Marcus, y la cabeza de la serpiente fue separada limpiamente de su cuerpo. La sangre comenzó a extenderse por el agua, atrayendo inmediatamente a innumerables peces carnívoros al frenesí alimenticio. ¡Qué demonios! Estaba un poco sorprendido por la demostración de destreza en el combate submarino. Luego volvió a mirar a Luffy, que flotaba en un flotador como un trozo de madera a la deriva. Luego volvió a mirar a Marcus, que nadaba por las profundidades del océano como si fuera el dueño del lugar. Chapoteo. La serpiente marina emergió junto al barco. Marcus se subió a la cubierta. Esa cosa era mucho más rápida de lo que esperaba. Me lancé directamente a su guarida por accidente y casi me la tragan entera. ¿Fuiste hasta el fondo del océano?, preguntó Usopp. Marcus asintió. ¿Cómo hiciste eso? No es justo, yo también quiero nadar así. Luffy empezó a quejarse, chapoteando con las manos en el agua. Marcus explicó brevemente la mecánica del encantamiento Riptide y las condiciones necesarias para activarlo correctamente. Entonces, ¿estás diciendo que necesitas usar Heppo primero antes de que el encantamiento surta efecto? Marcus asintió. Pero en el barco, solo hay 2 personas que pueden usar Heppo correctamente. Todos se miraron entre sí, contando mentalmente. Yo, obviamente, y Kira. Eso sorprendió a varias personas. ¿Ella puede usar Heppo?, preguntó Nami. Sí, confirmó Marcus. Había estado entrenando durante meses para dominarlo, queriendo huir más rápido. Cada vez que Marcus usaba la técnica, ella prestaba atención a cada detalle. Por eso la aprendió tan rápido. En cuanto a los demás, aunque eran competitivos en cuanto a fuerza, no se centraban realmente en aprender habilidades técnicas como esa. Además, como podían volar simplemente agarrándose a Kira cuando usaba sus habilidades, la mayoría pensó que no tenía sentido aprender algo tan opcional como Heppo. Eso hizo que varios miembros de la tripulación parecieran avergonzados. Era cierto, se habían vuelto perezosos con el aprendizaje del Rokushiki porque tenían soluciones alternativas. Pero bueno, esta es solo mi experiencia, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Podrías descubrir formas totalmente diferentes de usar Riptide. Probablemente haya más de un método que funcione. Sanji pensó en eso por un momento, luego se zambulló de nuevo en el agua. En lugar de intentar usar Heppo, decidió probar Zoru. En el instante en que activó la técnica bajo el agua, sintió como si le hubieran instalado propulsores de cohete en los pies. Salió disparado hacia adelante a través del agua con una velocidad increíble, casi fuera de control, antes de emerger a la superficie. Esa velocidad fue increíble. Ver a Sanji producir un efecto similar al de Marcus hizo que todos los demás sintieran curiosidad y ganas de intentarlo. Sanji, ahora también puedes usar Heppo, gritó alguien. Sanji negó con la cabeza, pero luego pareció inseguro y asintió vacilantemente. En realidad, no estoy seguro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Zoro, flotando cerca en su propio flotador. Solo usé Zoru, pero bajo el agua siento que puedo lograr algo similar a Heppo, explicó Sanji. Zoru consistía en golpear el suelo 10 veces en un instante para generar una velocidad explosiva hacia adelante. Heppo, por otro lado, consistía en patear el aire rápidamente, moviéndose lo suficientemente rápido como para crear barreras de presión que se podían usar como puntos de apoyo para mantenerse en el aire. Ambos requieren mucha fuerza y velocidad en las piernas. Tal vez bajo el agua, donde ya existe resistencia y presión natural del agua, incluso la velocidad de Zoru puede crear un efecto similar al de Heppo. Esa explicación tenía sentido para los demás, que ahora estaban ansiosos por probar sus propios experimentos. Esto apesta, se quejó Usopp, mirando sus manos. Siento que mis habilidades están completamente restringidas. No siento el agotamiento que viene de estar en el agua de mar, ese encantamiento de la suerte del mar definitivamente ayuda con eso. Pero en realidad no puedo usar mis habilidades. Si tuviera que describirlo, es como intentar mover un brazo que ya no está. En su imaginación, debería poder usar sus explosiones para crear empuje e impulsarse a través del agua a gran velocidad. Pero la conexión entre su voluntad y los poderes de su fruta del diablo estaba completamente cortada. Marcus estaba sumido en sus pensamientos.
Sus propias habilidades seguían funcionando perfectamente bien bajo el agua. La única limitación real que había encontrado era que sus puertas de Minecraft no podían crear bolsas de aire ni impedir la entrada de agua de mar cuando se colocaban bajo el agua. Eso significaba que su plan original de crear un sistema de túneles submarinos usando puertas era imposible. Sin embargo, aún podía usar su varita de construcción para reemplazar los bloques de agua con materiales sólidos. Esa técnica funcionaba perfectamente bajo el agua, aunque consumía varias veces más resistencia de lo normal. Al ver a Usopp luchar con sus habilidades, su atención se centró en Alvida, que también nadaba cerca. Naturalmente, ella había querido probar si podía nadar. Todos, excepto Goliath, habían sentido curiosidad por sus capacidades en el agua. Marcus nadó hacia ella. Intenta usar tu habilidad. Dime qué se siente. Alvida levantó un brazo por encima de la superficie del agua y activó el poder de su fruta resbaladiza. Inmediatamente, su piel mojada se volvió perfectamente suave y seca. Innumerables gotas de agua se deslizaron por su brazo, repelidas por el efecto resbaladizo de su fruta del diablo. Ahora intenta usar tu habilidad en todo tu cuerpo a la vez, instruyó Marcus. Alvida frunció ligeramente el ceño, concentrándose mientras intentaba activarla, y de repente, como si hubiera perdido todo apoyo, cayó directamente al agua.